¿no? En el transcurso de estos días nosotros vamos bueno, el día de hoy le vamos a pasar por la tarde, más tardar, ¿no? Para que ustedes puedan subsanar estas observaciones, ¿no? Y de tal manera que tengamos un informe consistente y en buen estado, ¿no? Entonces, ¿logran apreciar el informe? Sí, Si le puede ampliar un poco más grande, por favor, licenciado Juan. sí, dale un punto, un sol más, por favor, de ampliación, por favor, Juan. Perfecto. Ya, muy bien. Bueno, este informe está constituido mediante la parte introductoria, en la cual contiene toda la información respecto al antecedente del instituto, cómo se ha creado, ¿no? Mediante qué documento se ha creado, cuándo ha tenido la autorización de los programas de estudio, y además el antecedente en la introducción debe contener el antecedente del instituto, cómo se ha venido desarrollando a lo largo de este periodo, ¿no? Por ejemplo, ahí deben colocar lo que es la ubicación geográfica del instituto, la fecha, la resolución de creación, en qué programas han sido autorizados, y después, a lo largo del tiempo, cuál ha sido el cambio de denominación de algunos programas, de repente, que han sufrido algunos cambios, variaciones debido a las adecuaciones, a la actualización de sus planes de estudio. Eh, Toda esa información debe estar en la parte introductoria, ¿no? Para conocer de manera más detallada lo que tiene el instituto, ¿no? Bueno, ahí se le ha hecho una recomendación, ¿no? Bueno, lo demás es la parte complementaria, ¿no? A la introducción, ¿no? Que está muy bien. Incluso acá hablan parte de la producción regional, ¿no? Incluso debido a la producción de diferentes productos agrícolas, ¿no? Que eso es parte del sustento también de la pertinencia del programa de estudios de producción agropecuaria, ¿no? Que eso también debería estar considerado más adelante en la parte del contexto socioeconómico y del aspecto eh, económico y la pertinencia de estos programas de estudio, ¿no? Luego seguimos en la parte 2, tenemos el análisis sobre los programas de estudio, ¿no? Esta parte es la más importante, ¿por qué? Porque es aquí donde nosotros evaluamos la decisión que ustedes han tomado, ¿no? ¿Cuál es la decisión que ustedes toman sobre el programa de producción agropecuaria, o de los dos programas que ofertan, tanto enfermería técnica como producción agropecuaria? Debe especificar claramente cuál es la decisión, ¿no? Si ustedes se van por la modernización de la oferta educativa mediante el fortalecimiento, eso debe estar considerado claramente en este informe, ¿no? Y es en torno a esta decisión se basa lo que viene más adelante, ¿no? Las justificaciones, justificar el por qué han tomado esa decisión, ¿no? Y cuáles son las acciones, cuáles son las actividades, qué recursos financieros ustedes disponen, qué coordinaciones ustedes han venido realizando a lo largo de este periodo para lograr sustentar esta decisión, ¿no? Ya sea por el fortalecimiento, ya sea por otra decisión que es, bueno, la reducción de la oferta formativa o la ampliación, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, esta división que ustedes adoptan, supongamos que ustedes están especificando la modernización mediante el fortalecimiento.
es respaldada mediante la actualización y aprobación de una serie de documentos, ¿no? Mediante resolución electoral. Y estos documentos son los que son parte de la evaluación de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo, el reglamento interno, entre otros documentos, ¿no? Y luego, a continuación, empiezan a justificar la decisión adoptada, ¿no? Entonces, la decisión del fortalecimiento del programa de estudios se sustenta en la información que posee el instituto y también de otras fuentes de información, ¿no? Incluso el diagnóstico que ustedes tienen, que ha sido aprobado, puede ayudarles a tener un mayor sustento y fortalecer esa decisión que ustedes están tomando, ¿no? Bueno, como primer punto, se habla sobre el programa de estudios, ¿no? Acá en esta parte se hace una breve descripción del programa de estudios, cuándo se ha autorizado, cuál es la última fecha de actualización de su plan de estudios, digamos si está actualizado de acuerdo al CENOF, de acuerdo a los lineamientos académicos generales, o cuándo ha sido la última fecha de adecuación de ese programa de estudios, ¿no? Entonces, esa parte debe considerarse en la parte de la descripción del programa de estudio, ¿no? Entonces, ahí ustedes han hecho un breve repaso sobre su antecedente. Bueno, ahí figura solamente hasta la resolución de revalidación de ese programa de estudio, ¿no? Pero no conocemos cuándo ha sido la última fecha ha sufrido una actualización, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Lo que la pertinencia busca es que sus programas de estudios estén actualizados y de acuerdo a los requerimientos del mercado, del sector productivo y también del mercado laboral, ¿no? En la cual que los egresados sean competentes y tengan los conocimientos actualizados y adecuados que respondan, ¿no?, a las exigencias del sector productivo. Entonces, si ustedes cuentan con estos documentos de actualización, constancias, certificados de adecuación, digamos, oficios que tengan la propuesta favorable por parte de Minedu, en la cual sus programas han sido actualizados, deben incluirlo como anexo a la justificación, ¿no? Luego viene la descripción del itinerario formativo, ¿no? Bueno, acá nos han puesto un cuadro que es complementos del itinerario formativo, ¿no? Es un tipo cuadro resumen, ¿no? Pero esto hay que escribirlo de manera literal, ¿no? De manera descriptiva. Y lo que crean conveniente, el itinerario formativo puede ir en la parte de anexo, en la cual este informe sea preciso y sea conciso, ¿no? En la cual uno pueda abrir el informe y encontrarse con el sustento de la decisión adoptada, ¿no? Entonces, estas partes de cuadros, gráficos así muy grandes, van en la parte de anexo, ¿no? Y para nosotros solamente considerarían la descripción a este itinerario formativo, digamos, cuántas horas contiene, cuántos créditos, y también especificar los módulos que lo conforman, ¿no? Entonces, hacer una breve descripción es lo más óptimo. Ya. Luego, ustedes hablan de la decisión adoptada, ¿no? Lo que vamos a ver, les voy a pasar una estructura también en la cual ustedes más o menos pueden guiarse, en la cual pueden mejorar el contenido y también la estructura del informe, de tal manera que las decisiones estén interrelacionadas, ¿no? Y que tengan una secuencia desde inicio hasta el final, que son las conclusiones, y también aterrizando en las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes han tomado la decisión de que el programa de producción agropecuaria se ha adoptado por modernizar y mejorar, dice, ¿no? Pero, bueno, yo entiendo que mejorar se refieren a fortalecerlo, no sé, o bueno, es lo que entiendo, ¿no? Pero esa decisión debe estar especificada, ¿no? De manera expresa, ¿no? Por ejemplo, ahí deben considerar, se ha adoptado
la decisión de modernizar el programa de estudios mediante el fortalecimiento, ¿no? El fortalecimiento de dicho programa de estudios, ¿no? Entonces, si ustedes consignan de esa forma, está mucho más claro para centrarnos en la idea que ustedes están tomando, ¿no? Y luego viene lo que es ya la parte también que ayuda a sustentar la decisión adoptada, ¿no? En este caso, si ustedes han adoptado la decisión del fortalecimiento de este programa de estudios, entonces los datos de análisis y también la información que ustedes están considerando debe girar en torno a la decisión adoptada, ¿no? No sé si me dejo entender. Por ejemplo, en la parte de la matrícula, acá ustedes han considerado, bueno, la matrícula del primer semestre del 2019, 2020 y también los egresados y los titulados, ¿no? Para que este informe sea un poco más dinámico, nosotros vamos a evitar considerar muchas tablas, ¿no? Muchas tablas, y vamos a considerar una tabla tipo resumen, ¿no? Por ejemplo, mira, acá les voy a compartir más o menos qué es lo que debería contener esta parte, ¿no? Por ejemplo, para este programa de estudios. Por ejemplo, acá estamos detallando estamos sustentando la edición adoptada. Creo que con esta información nos resume bastante lo que es la matrícula en un solo cuadro y de manera detallada, en la cual ustedes pueden hacer una descripción, ¿no?, de su matrícula, postulantes, ingresantes, ¿no? Puede ser que ustedes justifiquen también esta parte del fortalecimiento mediante los postulantes, ¿no? Porque eso también es una medición en la cual me dice que este programa es altamente demandado, ¿no? Y también es aceptado por la población, ¿no? En la cual, digamos, postulan 200 e ingresan 80, digamos, o ingresan 40. Entonces estamos viendo más o menos que este programa tiene bastante aceptación, ¿no? Y por el lado de la matrícula también especificar, ¿no? Bueno, durante los últimos 3 años, la matrícula en cada primer semestre, ¿no?, de cada año, ¿no? De tal manera que podamos tener una matrícula comparada, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un análisis, la matrícula del 2020 del primer semestre con respecto al 2019, ¿no? O con respecto al primer semestre también del 2018, ¿no? Entonces, no podemos tener una matrícula acumulada porque estaría distorsionando, ¿no? No puedo analizar una matrícula acumulada del 2020 con el primer semestre de 2019, ¿no? Por eso es importante detallar la información, los datos, de tal manera que tengamos una descripción precisa y sea la correcta, ¿no?, la interpretación. Además, esta información de la matrícula es importante, ¿no? Esto debe salir de sus nóminas de matrícula y además debe conversar con lo que ustedes han reportado a registro, ¿no? Posiblemente, he visto en algunos institutos que la matrícula que me han estado reportando no coincide necesariamente con lo que está en registro, ¿no? Las nóminas de matrícula figura otra cantidad, ¿no? O alguna variación, ¿no? Entonces, ustedes básense en la información primaria que ustedes manejan, ¿no? Lo que son sus nóminas de matrícula, y también nos van a juntar eso como evidencia, ¿no?, para el 2021. Este primer semestre de 2020 ya está cerrado, ¿no? Y luego hacen un análisis de la matrícula enfocado a la decisión también que ustedes están tomando, ¿no? Luego viene lo que es la parte de egresados, titulados. Ahí considerado una parte que deben hablar también de la empleabilidad, ¿no?, de sus egresados, ¿no? Por ejemplo, ahí he considerado, a modo de resumen, por ejemplo, esta tablita nada más, ¿no? A ver si lo pueden ver ahí. Por ejemplo, este cuadro me resume todo lo que es la información de egresados, titulados y empleabilidad, para el 2017, 2018 y 2019. Entonces, ustedes hacen un análisis de esta información que está considerada en el cuadro. También les voy a pasar ahí la estructura para que ustedes se vayan orientando, alineando y lo puedan trabajar mucho mejor, ¿no?
Luego viene la parte de docentes, ¿no? Ahí igual, similar que lo anterior, ¿no? Bueno, acá nos han agregado una relación de docentes en la cual no es conveniente para este informe, ¿no? En la parte del cuerpo, ¿no? Esto va a ir como parte del anexo. Toda la relación de docentes va a ir como parte del anexo. Además, les vamos a compartir una estructura de anexo para que ustedes puedan completar la relación de sus docentes, ¿no? Entonces, lo que acaban de considerar solamente es la parte descriptiva de sus docentes, ¿no? Por ejemplo, especificar de manera precisa, diciendo nuestra decisión, además, digamos, de tener una buena cantidad de matriculados y egresados, también se sustenta en que más del 30%, más del 40% de nuestros docentes se encuentran a tiempo completo, porque sabemos que la norma técnica nos dice que deberíamos contar con un 20% como mínimo de docentes, ¿no? Y además hacer la descripción sobre sus docentes, ¿no? Contamos con docentes capacitados, actualizados, docentes que cumplen los perfiles de acuerdo al programa de estudios, además un personal docente idóneo y especifica, ¿no? Además contamos con, digamos, TICs profesionales titulados, tantos magíster, doctores, bueno, qué sé yo. Entonces, realza la decisión que ustedes están adoptando, ¿no? Entonces, están sustentando, por una parte, por la oferta, y también recursos humanos, ¿no? Que es importante el capital humano, que es los docentes, ¿no? Porque de ello nace la calidad también de sus egresados, ¿no? Cuando logran insertarse, están formados con las competencias adecuadas, ¿no? Que requiere el mercado. Entonces esto vamos a evitarlo, colocar estos cuadros, y lo vamos a pasar a lo que es anexo, ¿no? Ustedes nos comentan ahí que la situación del plan de estudios de producción agropecuaria está en levantamiento de observaciones, ¿no? Para su tramitación en el Ministerio de Educación. Bueno, si bien es cierto, esto es lo que ustedes, es parte de las actividades que ustedes vienen trabajando en la actualización de este programa de estudios. Esto ustedes lo van a considerar en la matriz que les voy a pasar de condiciones básicas de calidad, en la cual van a detallar las actividades que ustedes están realizando de cada indicador para mejorar los medios de verificación y tengamos un indicador óptimo, ¿no? Bueno, ahí nos hace referencia también al anexo 1A. Ahí también se le hace una precisión en la cual se le dice que el texto señalado en color verde debe ir en el análisis, ¿no? Antes de describir el programa de estudio, ¿no? O sea, en la primera parte donde les mostramos la relación de documentos en la cual han sido aprobados mediante resolución directoral, en la cual también se sustenta su decisión, ¿no? El documento ya debe ir en la matriz de condiciones básicas de calidad, en la cual les voy a compartir, ¿no? Y también lo vamos a ver de manera así breve para que ustedes tengan mayor alcance, ¿no? Por ejemplo, ustedes hablan de manual de seguimiento de egresados, son componentes, ¿no? De la matriz de condiciones básicas de calidad de los medios de verificación. Luego nos hablan sobre la infraestructura, ¿no? De los diferentes módulos del programa de producción agropecuaria, ¿no? Acá nos hablan sobre los módulos, sobre los ambientes, bueno, lo que cuentan. Esta información también debe ir de manera descriptiva, ¿no? O sea, detallada, de tal manera que que sea precisa, ¿no? Evitar gran cantidad de cuadros para que no se vea
muy recargado este informe, ¿no? De tal manera tengamos un informe conciso, digamos, en la parte del análisis, unas 5 hojas o 4 hojas, pero bien sustentadas y bien analizada, ¿no? La información. Y ya lo demás va lo que es al anexo, ¿no? Bueno, ahí también nos hacen, por ejemplo, esta es parte del equipamiento de ese programa de producción agropecuaria, ¿no? Producción de cultivo, ¿no? Ahí tienen arado en general chico, ¿no? O sea, en la parte de la estructura del informe, hay una parte en la cual ustedes deben considerar la situación actual de la infraestructura y equipamiento, ¿no? Es ahí en esa parte donde ustedes justifican la condición actual en la cual ustedes ofertan ese programa de estudio. Detallar los ambientes como aulas, laboratorios, talleres, centros de producción, lo que veo ahí, en lo que ustedes están reportando en esos cuadros, ambientes administrativos, entre otros ambientes que crean convenientes, ¿no? Y explicar qué actividades se realizan en esos ambientes, ¿no? Cómo esas áreas contribuyen al fortalecimiento de este programa de estudio que ustedes están tomando la decisión, ¿no? Y luego, en la parte de equipamiento, ahí se deriva dos conceptos. Por un lado, la infraestructura y el equipamiento, ¿no? En la parte de equipamiento pueden detallar los equipos más relevantes, los equipos más importantes, digamos, para que este programa de estudios funcione, ¿no? De acuerdo a lo que requiere este plan de estudios, ¿no? Porque un plan de estudios debe contener un equipamiento mínimo, ¿no? Para que se pueda ofertar. Entonces ahí ustedes describen los equipos más importantes, ¿no? Y luego ya lo demás, que es parte del equipamiento, eso va a ir en una matriz que les vamos a compartir, en la cual puedan ustedes indicar el equipamiento con el cual cuentan, ¿no? Por ejemplo, ahí deben hacer realce a los laboratorios que ustedes tienen implementados, con cuántas computadoras cuentan, de repente manejan algún software relacionado a este programa de estudios, ¿sí? Que le ayude un poco a resaltar la decisión que ustedes están tomando, ¿no? De estudios, ¿no? Por ejemplo, esto debe ir en anexo, ¿no? Necesitar una gran cantidad de cuadros. Acá dice indicar si existen otros institutos cercanos. Acá vamos a tomar un aspecto respecto al ámbito de influencia, ¿no? En esta parte debe ir si existen otros institutos, ya sea públicos o privados, dentro de la localidad o de la provincia, cercanos, de tal manera que esto nos ayude a analizar su oferta con la cual ustedes compiten, ¿no? Si tienen una oferta complementaria o quizás son únicos en la zona en la cual justifican también el fortalecimiento, ¿no? Para que la población pueda acceder a esta oferta pública de calidad, ¿no? Bueno, ahí también nos consideran, ¿no? De dónde provienen sus egresados, ¿no? En esta parte es la descripción. Vamos a tomar un módulo, una sección aparte sobre las características de sus egresados, ¿no? Lugar de procedencia, de dónde provienen sus egresados principalmente, de qué zona, ¿no? Zona urbana, rural, de qué distritos aledaños provienen al distrito, a la provincia digamos, de Cañete, o de qué otros distritos de otras provincias provienen, ¿no? Sus egresados. Entonces, eso deben hacer un análisis mirando la parte georreferencial de su matrícula, ¿no? Ahí también pueden aclarar un poco sobre las características socioeconómicas de sus estudiantes, ¿no?
si son de, digamos, de ingresos medios, tenemos una población en pobreza, ¿no? Que atendemos, generalmente de las zonas rurales, zonas urbanas, proviene nuestra matrícula. Eso es una caracterización, ¿no? De sus estudiantes. Luego podrían considerar también los aspectos tecnológicos, digamos, sus estudiantes tienen acceso digamos, a las tecnologías de información como computadoras, tablets que manejan un smartphone, digamos, tienen de dónde ellos hacer uso de la tecnología para que puedan desarrollar sus actividades académicas, ¿no? Entonces pueden hacer una caracterización de sus estudiantes. Por ejemplo, acá nos muestran un cuadro en la cual nos dicen las características, ¿no? Centro, lugar de procedencia, ¿no? Esto hay que hacerlo de manera narrativa, de tal manera que evitemos tener muchos cuadros, ¿no? Está bien, ¿no? De dónde provienen, digamos, las zonas que se encuentran más alejadas a nivel del mar, pues son las zonas que en la mayor tienen la mayor altitud, ¿no? Entonces ahí pueden un poco resumir, digamos, provienen generalmente de zonas que se encuentran más alejadas de la costa, ya estamos hablando de las zonas rurales, o las zonas más que se encuentran en la parte más sierra, ¿no? Entonces por ahí pueden agrupar estos egresados y hacer parte del análisis, ¿no? Por ejemplo, pueden detallar, nuestros estudiantes provienen principalmente de los distritos de Piedra Grande, Comarca, Huarochirí, ¿no? Que son zonas que se encuentran, digamos, que superior a los 3.200 metros. Entonces, así de manera descriptiva, ¿no? Hay que evitar un poco considerar muchos cuadros, ¿no? Luego vamos a ver lo que son las fuentes de financiamiento, ¿no? En esta parte, lo que ustedes van a hacer es especificar, ¿no? Con qué fuente de financiamiento ustedes cuentan, ¿no? Para fortalecer este programa de estudios. Porque después de las decisiones adoptadas, ustedes van, aparte de la actualización de sus documentos, plan de estudios, ustedes también es importante contar con este financiamiento, de tal manera que podamos equiparar este programa de estudios, podamos contar con ambientes adecuados, ambientes habitables, ¿no? Y con los servicios educacionales complementarios básicos, ¿no? Para atender a la población que asiste, ¿no? al instituto. Por ejemplo, ahí ustedes nos hablan que tienen hacen referencia a la entidad, ¿no? Que PEMESUT, ¿no? Ustedes son ganadores de la quinta convocatoria, anexo número 18. Ahí hacer una descripción, ¿no? Una descripción, detallar, digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El instituto ha sido ganador de la convocatoria número 5, así como ustedes están colocando, organizada por PEMESUT para financiar el equipamiento especializado del programa de producción agropecuaria, especificar el monto, por cuánto monto de inversión, y además detallar los equipos que van a financiar, ¿no? Esto ayudaría a fortalecer este programa de estudios, ¿no? Y además explicar en qué medida va a servir, ¿no? Para fortalecer este programa de estudios. Detallarlo cómo va a contribuir a la mejora, ¿no? Eso para dar mayor enfoque a la decisión que ustedes están adoptando, ¿no? Luego también nos habla que en Región Lima Provincia también tienen un proyecto de implementación de áreas de formación profesional. Nos dicen desarrollo de biofungicida en base del hongo, dice, para contar. Este proyecto, especificarlo de manera descriptiva, cuándo inició, desde cuándo está o cuando se va a este iniciar. proceso, cuándo ha sido la última fecha que usted le ha realizado seguimiento,
a cuánto de inversión asciende, qué población se va a venir beneficiada, qué es lo que va a fortalecer. O sea, darle ese ajuste, adecuándolo a la decisión que ustedes están tomando, ¿no? Por ejemplo, ahí también hablan de mejoramiento del servicio de la competitividad de la cadena productiva de vacuno, ¿no? De leche en 35 distritos de la provincia de Huaral, ¿no? O sea, no solamente es en el distrito donde funciona el instituto, sino también es en otros distritos, ¿no? Por ejemplo, ahí, de qué manera este proyecto de mejoramiento ayuda a fortalecer este programa, ¿no? Digamos, si ustedes tienen algunos módulos relacionados a lo que es a la parte pecuaria, pueden sustentar también mediante el mejoramiento de este proyecto, ¿no? Y también, por último, hay que incluir la parte de lo que son los recursos directamente recaudados, por ejemplo, hacer un análisis entre el 2019-2020 o el 2018-2019, cómo se han utilizado estos recursos directamente recaudados para fortalecer este programa de estudio, ¿no? Pueden incluirlo ahí de tal manera que si no cuentan con fuentes reales de financiamiento externas, pueden tener fuentes de financiamiento interno, ¿no? Mediante los RDR, ¿no? Entonces, ahí especificar los montos, a qué rubros se ha ido este presupuesto para fortalecer este programa de estudio, ¿no? Y cuál es la perspectiva hacia adelante, ¿no? Puede ser que ustedes tengan proyectos productivos, ¿no? En la cual se hace autosostenible este programa a lo largo del tiempo, ¿no? En la cual tienen áreas, ambientes, en la cual ustedes hacen, digamos, la crianza, lo que es la producción de algunos productos y la comercialización, ¿no? Entonces, esto hace que los institutos tengan ingresos y el programa de estudios se vea fortalecido también, ¿no? Y sea autosostenible al tiempo, ¿no? Y luego los siguientes datos deben ir en anexo ya, lo que es la planificación de actividades para el financiamiento, ¿no? Depende de su tipo, ¿no? Esto debe ir en anexo, no debe ir dentro del informe, ¿no? Si bien es cierto, acá hay una planificación que es importante también para ver el cronograma de actividades de este proyecto, ¿no? Por ejemplo, hay también del segundo proyecto del desarrollo de biofungicida, ¿no? En base al hongo, ¿no? También nos hacen ahí, pero previamente hacer la descripción, ¿no? Esto va como parte de los anexos que veía ahí, ¿no? Luego viene lo que es la última parte, ¿no? Con respecto al contexto social y económico del programa de estudio, ¿no? Acá tienen ustedes la información del diagnóstico de la oferta educativa, pero tecnológica pública, y también valerse de otras fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, tienen planes de desarrollo concertados, la política nacional de la educación superior tecnológica y técnico-productiva, digamos, el Plan Nacional de Competitividad regional y nacional. Entonces, a partir de esas fuentes de información, ustedes pueden adoptar la decisión de justificar lo que ustedes han considerado el fortalecimiento de este programa de estudios, ¿no? Ahí pueden citar las fuentes de información, pueden referenciarlos, ¿no? Por ejemplo, en el diagnóstico nosotros hay información en la cual contiene datos de producción, empleo, empresas, incluso egresados del quinto de secundaria, que es una demanda potencial de la oferta superior, en la cual pueden hacer el análisis de la pertinencia de ese programa de estudios, ¿no? ¿Por qué debería seguir ofertando el instituto ese programa de estudios? A pesar, bueno, ha sido evidenciado como pertinente, pero quizás en la actualidad, según los datos que ustedes están considerando, posiblemente no se ajuste a la pertinencia, pero ustedes van a ir dándole sentido, van a ir ajustando la información de tal manera que logre evidenciar
la decisión que ustedes están tomando, ¿no? Y en esa parte agregan la parte introductoria, lo que estaban considerando, ¿no? Bueno, la producción de estos cultivos, ¿no? Que son frutícolas, también de animales, ¿no? Vacuno, ovino, caprino. Entonces, por ejemplo, ahí hacen un análisis sobre el mercado laboral de sus egresados y titulados, ¿no? Esto creo que deberían considerarlo en la primera parte, ¿no? Donde hablan sobre sus egresados y la empleabilidad, ¿no? Pero también podría considerarlo en esta sección, entre tanto hable un poco más sobre, digamos, el sector productivo, ¿no? En qué, digamos, en qué empresas principalmente logran insertarse, ¿no? Que estén relacionadas al programa de estudio, ¿no? Por ejemplo, ahí también deben hablar sobre los ingresos, ¿no? Los ingresos mensuales, ¿no? Ahí, bueno, ahí consignar bueno, ahí consignar la fuente, ¿no? Ahí han puesto SENASA, ¿no? Por último, los trabajos estables, como es el caso de entidades del Estado, de INEA y SENASA, ¿no? Entonces, esto me demuestra un poco por qué debería seguir ofertando este programa de estudio, ¿no? Hacerlo de manera descriptiva, ¿no? No colocar muchos cuadros, ¿no? Bueno, un gráfico puede contener, bueno, que sea dinámico, ¿no? Luego ya viene el mismo sentido son para los demás programas, ¿no? En este caso para enfermería técnica, igual siguiendo la misma lógica que el programa anterior, deben ir adecuando los sustentos relacionados a la decisión que ustedes han tomado, ¿no? Perfecto. Igual, hacer la descripción de ese programa de estudios, cuándo ha sido la última fecha de actualización, con qué documentos actualmente cuentan, que sustente y evidencie ese programa de estudios que están ofertando, ¿no? Igual lo que son tablas, anexos, lo que son cuadros, igual, y la decisión adoptada. Ustedes están adoptando la decisión de modernizar también el programa de... Sí, para ambos es lo mismo. Ustedes acá en esta parte ya no podrían sustentar por el lado del diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes es sustentarlo mediante otras fuentes de información, ¿no? Como les estaba comentando, planes concertados, política nacional de la oferta superior tecnológica y técnico-productiva, digamos, la morbilidad, la tasa de enfermedades diarreicas agudas. Otra información que sustente la pertinencia de este programa de estudio, ¿no? En la parte de infraestructura de salud que cuenta la provincia, puede ser, ¿no? Incluir cuántos hospitales cuenta, cuántos centros de salud, de tal manera que estos egresados tengan la oportunidad de insertarse en este sector productivo, ¿no? Por ejemplo, por un lado pueden sustentar por la matrícula, que tienen gran cantidad de matrícula, postulantes, demuestra esto el interés de la población estudiantil y también de sus egresados, ¿no? Todo eso, similar que el programa anterior, deben ir en anexos y utilizar los cuadros que estaba realizando, ¿no? Entonces, esto sería como parte de la presentación y hacer algunos ajustes al informe, de tal manera que tengamos un informe preciso y no nos explayemos mucho en lo que son cuadros y gráficos, ¿no? Por ejemplo, ahí también es importante que ustedes han especificado el mercado laboral de enfermería técnica, en dónde se encuentran laborar, en qué instituciones principalmente laboran sus egresados, ¿no? Principalmente laboran en instituciones estatales, ¿no? Luego pasamos a la parte de las conclusiones. Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Luego, en la parte de las conclusiones, como pueden ver, las conclusiones deben girar en torno a las decisiones que ustedes han tomado, ¿no?
como la decisión es del fortalecimiento, debe derivarse en esa decisión tomada, ¿no? Y además que justifique, que respalde esa decisión mediante las evidencias que ustedes han venido consignando a lo largo de su informe, ¿no? Entonces, las conclusiones derivan del análisis del informe, ¿no? Por ejemplo, como una conclusión puede ser, ¿no? Modernizar la oferta superior tecnológica pública en los programas de enfermería técnica y producción agropecuaria mediante el fortalecimiento de este programa, ¿no? Entonces, pero no solamente consignar la decisión, ¿no? Entonces, el por qué es tomar en cuenta, digamos, la matrícula, los postulantes, ingresantes, sus egresados, que cuentan con un amplio sector productivo, en el cual garantice la demanda de estos profesionales, y también pueden justificar mediante el ámbito de influencia de la institución, ¿no? Luego, en la parte de, como tercer punto, el nivel de cumplimiento de los indicadores. En esta parte de CBC, si bien es cierto, no está en la parte de análisis, pero esta información ya la hemos trabajado, ¿no? Que está en el diagnóstico. Y lo que vamos a hacer nosotros es, le vamos a compartir la matriz de condiciones básicas de calidad para que ustedes analicen cada indicador y puedan hacer una descripción, ¿no? Entonces también podrían concluir que en la mejora que ustedes han venido trabajando, en la mejora del cumplimiento de los indicadores, digamos, relacionado principalmente a lo que ustedes tratan en la parte del informe, que es infraestructura, equipamiento y personal docente, ¿no? Son parte de las condiciones básicas de calidad, los tres aspectos más importantes quizás en recursos humanos e infraestructura, ¿no? Y también equipamiento. Luego viene una cuarta conclusión, es planificar y programar las actividades y los recursos para el cierre de estos derechos, ¿no? Aquí, bueno, describen de manera concisa qué actividades más importantes ustedes están realizando con el fin de fortalecer estos programas de estudios, ¿no? Esto también pueden considerarlo como anexo. Incluso le vamos a compartir en la matriz de CBC, en la cual también hay actividades que se van a realizar para cumplir estos objetivos, ¿no? Y luego, por último, viene lo que es la parte de las conclusiones, ¿no? Igual, las conclusiones deben girar en función al análisis del, digamos, las recomendaciones, en función del análisis del informe, y también estas recomendaciones sean concretas, ¿no? Que sean objetivas, ¿no? Que se puedan ejecutar en el mediano o el largo plazo, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, ahí han puesto, se recomienda gestionar recursos económicos permanentes de parte de los entes superiores como el gobierno regional, la Dirección Regional de Educación, y el INEO para la comunidad educativa y forjar un buen desarrollo institucional, ¿no? Bueno, esta es una perspectiva que es, que depende de la gestión, ¿no? Que depende de la gestión y entonces esto es posible de darse, ¿no? Tomando en cuenta la gestión. Luego también están recomendando, se recomienda a los directivos administrativos de los diferentes niveles del INEDU y de otras entidades, inclusive con los representantes del instituto y los docentes, responsabilidad para el seguimiento de los planes expuestos para que garantice el cumplimiento, ¿no? Entonces, son recomendaciones que son válidas, ¿no? Pero, digamos, también debe derivarse, ¿no? De lo que ustedes también están consignando en la parte del análisis del informe, ¿no? Y bueno, ese es, y ya luego vienen los anexos, ¿no? Como ustedes ahí mismo colocan anexos de cada programa de estudios y toda la información que ustedes crean conveniente y más pertinente, ¿no? Incluso nosotros ya les habíamos compartido digamos, un listado de evidencias, ¿no? Mediante ABAT les había compartido para que ustedes vayan trabajando, ¿no? Ahí en ese listado de evidencias incluso pueden consignar las fotografías de sus ambientes, de sus ambientes administrativos, aulas, centros de producción,
pueden considerar fotos que sustente cómo se encuentran, ¿no? De manera institucional, ¿no? Sustentar la infraestructura con la que cuentan, ¿no? Y además, en ese listado de evidencias pueden consignar todos los documentos de gestión en la cual, por ejemplo, debe poner el PI, el PAT, reglamento institucional. Quizás ustedes dirán, es complicado, ¿no? Para poder ir al instituto, imprimir, escanear toda esta información y juntar evidencia. Quizás la mejor evidencia es contando con la resolución de aprobación de tus documentos. Entonces ahí nos identifica cuándo ha sido aprobado, hasta cuál es la vigencia de ese documento, y si ustedes lo vienen trabajando, eso es parte de la actualización o complementario a las actividades que realiza el instituto, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar lo que es la matriz de condiciones básicas de calidad para que tengan idea qué es lo que van a considerar. Ahí, en esta matriz está conformada por 6 indicadores, ¿no? Por 6 condiciones básicas de calidad, ¿no? En la primera condición básica de calidad está conformada por 4 componentes, ¿no? Y cada componente tiene su medio de verificación. El primer componente relacionado a la gestión estratégica y estructura organizativa contiene 4 medios de verificación, y uno de ellos es el proyecto educativo institucional. Entonces ahí tienen una lista desplegable muy dinámica para que ustedes puedan considerar, ¿no? Si tienen PI, colocan sí, y además si se encuentra actualizado o no, consigan sí. En caso de no encontrarse actualizado, le colocan no, ¿no? Y hacen una descripción de ese medio de verificación, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de ese medio de verificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un PI aprobado en el 2018, en la cual tiene una vigencia al 2021 o 2022, ¿no? Y además se encuentra en proceso de actualización, ¿no? Y para ello, ustedes en la siguiente celda escriben las actividades que ustedes están desarrollando para cumplimiento de este medio de verificación, ¿no? Por ejemplo, acaba la descripción de actividades o las acciones que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, se ha previsto la actualización de este documento al 2021, ¿no? Es así que ustedes están desarrollando una serie de actividades, por ejemplo, están haciendo coordinaciones con el equipo del instituto, digamos, con la Dirección Regional de Educación, y además cuentan con un equipo conformado, ¿no? Para la elaboración y actualización de estos documentos, ¿no? Entonces, ahí describen todas las acciones que ustedes están realizando, ¿no? Y además, hay otra parte con respecto al cronograma de actividades, ¿no? Ahí ustedes consignan una fecha de inicio y una fecha de término, ¿no? Una fecha de término estimada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ya han venido realizando estas actividades, digamos, desde el 2019, colocan acá la fecha del 2019 y cuándo estarían ustedes culminando estas actividades. Digamos, están culminando 2021, colocan ahí la fecha del 2021, ¿no? Esto de tal manera que tengamos un horizonte del trabajo que ustedes vienen realizando y poder nosotros o la Dirección Regional de Educación más adelante tome una decisión en la cual se base en lo que ustedes están reportando, ¿no? En las evidencias, ¿no? Y como todos estos medios de verificación prácticamente van a estar evidenciados en la lista de evidencias que ustedes la están trabajando, y también la van a hacer llegar a BAT, que les ha solicitado, y también con copia a mi correo, ¿no? Para tenerlo yo también en cuenta a la hora de que se elabore el informe de proceso resultante, ¿no? Eso es con respecto a la matriz de condiciones básicas de calidad. Luego tenemos la otra matriz respecto al equipamiento, ¿no? En la cual ustedes van a considerar el equipamiento con el que cuenta el instituto.
Por ejemplo, ahí tienen el equipamiento de producción agropecuaria, ¿no? Lo que van a considerar es ahí, por ejemplo, buscan acá, dentro de esta matriz, buscan el equipamiento con el que ustedes cuentan, ¿no? Comparan el equipamiento actual con esta matriz. Entonces, en esta matriz no hay que modificarla, hay que dejarla tal conforme está. Lo que van a hacer ustedes es buscar, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen electrobomba, en este programa le colocan sí. Sí, Si no. no tiene, le colocan no. Digamos que si tengan, le colocan sí. Y el estado de ese equipamiento, digamos que se encuentra en malas condiciones, le ponen malo, ¿no? Si se encuentra regular, le ponen regular, ¿no? Luego, ¿cuántos equipos tienen de electrobomba, ¿no? Digamos que tengan 2, ¿no? Y le consigna 2. Entonces, hasta ahí está completada esta información, ¿no? Y así van identificando el equipamiento con el que cuentan, ¿no? De repente tienen refrigeradoras, tanque criogénico, tienen tractor agrícola, tienen cosechadora, tienen bomba fumigadora, y todo eso lo van colocando en la condición, ¿no? Si lo tienen o no lo tienen y el estado del equipamiento, ¿no? Y cuántos equipos cuentan, ¿no? Esta matriz también le vamos a hacer llegar como parte del anexo del informe. Ustedes dirán, pero yo tengo más equipamiento con el que no está en esta matriz, o quizás tengo equipamiento con el que tengo menos equipamiento, pero no está el que yo tengo, está en esta matriz. No hay problema, completen la matriz solamente con lo que tienen, ¿no? Y el resto de equipamiento, es parte también de las evidencias que lo están anexando al trabajo de su carpeta que están armando, o incluso lo pueden anexar como parte del informe, pero ya en la parte de anexo, ¿no? Pueden considerar una parte de puro anexos de cada programa de estudio, ¿no? Ordenarlo ahí, sistematizarlo de tal manera que sea entendible y claro, ¿no? Y con sus respectivos títulos, ¿no? Bueno, esa es la presentación del informe. Hemos culminado con hacer la presentación. Ahora vienen algunas precisiones, algunos comentarios adicionales y también, por favor, especificarles el plazo para la presentación de esta información que pueda llegar también vía correo electrónico o por otro medio, como información complementaria al informe que te han presentado, ¿no? Y que también nos han compartido. Yo les voy a enviar vía correo electrónico las observaciones con los respectivos anexos para que la puedan ir trabajando y no creo que demore mucho porque ya lo tienen bastante avanzado, ¿no? Y además lo que le vamos a compartir les ayudaría mucho a estructurar su informe. Bien, estimado Juan, estimado Henry, a reiterar el agradecimiento una vez más por esta predisposición y la asistencia técnica que le está dando de manera individual a cada instituto. Creo que el equipo que está presente en esta oportunidad los tomando nota, ¿no? Los reajustes, de repente de forma, a efecto de que el contenido que es propio del informe van a ser agregado a lo que usted indicó, y a los anexos, los aspectos también puntuales, ¿no? Creo que son de forma, que ya lo van a hacer llegar. Estamos, creo que proyectando que sea, mis estimados amigos, hasta el próximo miércoles. No sé si ahí toman con bastante tranquilidad, pues, ¿no? la fecha. El próximo miércoles tendrían que presentar con los anexos adicionales. Miércoles 28. Y de ser así, compartimos también con el amigo Juan, ¿no? O sea, la idea es que este informe va a ser consistente para poder luego ya hacer el consolidado, ¿ya? Dicho esto, reitero el agradecimiento al equipo, a Abadi, a la señorita Lorena y al director que está presente en esta jornada. E igual, independientemente, tiene creo el contacto del amigo Juan para algunas precisiones que podría aún haberse o consultas, dudas que pueda haber. Entonces, de mi parte, yo le agradezco una vez más al equipo y a ustedes también del instituto. Sí, licenciado. Al miércoles quedamos, por favor, para precisar estos puntos que han recogido el equipo.
ya con eso estaríamos cerrando prácticamente el informe que se requiere, ¿no? Creo que hay avances significativos, solamente, como repito, formas que se tiene que agregar, modificar, los anexos. Y bueno, entendiendo, ¿no? La decisión adoptada tiene que ser fundamental en los términos que le han explicado. Dicho esto, le decía a la directoria, yo también me despido agradeciendo, como repito, de manera especial al equipo de optimización. Tiene sus datos, su correo y la información que falta hasta el próximo hasta el próximo miércoles, ¿no? Para poder subsanar el informe final, ¿ya? Sí, licenciado, a nombre del instituto, agradecer, ¿no?, al equipo de optimización, a usted, licenciado Abad, bueno, y a mis colegas que están presentes, ¿no?, ahí paralelamente trabajando varias actividades acá en el instituto, paralelamente en estas reuniones, ¿no? Pero sí, vamos a comenzar a reajustar y ya entregar el informe el miércoles como se está quedando. Muy bien, creo que es válido mucho ese reconocimiento. Ayer estuve en una jornada, yo sé que en la parte académica también están así, pero es lindo reconocer. Yo, en realidad, yo valoro eso, ¿no? Creo que en tanto no nos desanimemos, creo que seguimos en esa senda, ¿no? Entonces, le agradezco una vez más, director, a su equipo. Y como repito, estamos al tanto de cualquier situación y también el equipo de comunicación. Muy amable, Henry, Palacios, muchas gracias. Estimado Juan, Gracias, estamos Abad. por interno. Gracias, Ya gracias a todos saludos a la que familia, estuvieron en la cuidarse. sala. Sí, Buenas hay que seguir tardes, cuidándonos. gracias con todos. Buenas tardes. De igual manera, gracias a todos y hay que seguir cuidándonos. Y cualquier cosa, no duden en escribirnos o en contactarnos. Gracias, buenas Ok. tardes. Hasta luego. Muchas Sí, gracias. muchas Un Buenas abrazo. tardes. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta Nos luego. vemos mañana. Hasta pronto, Juancito. Coordinamos por interno. Saludos. Hasta mañana, Abad. Así, esta mañana, ¿verdad? Así, esta mañana me estoy olvidando. Sí, sí, hasta mañana, Fíjense, a las 9. Sí, un abrazo. Nos vemos. Aló. Aló. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal?